This podcast is brought to you by Carvana. Selling your car should feel like one less thing on your list, not one more. With Carvana, it is. Just go to Carvana.com, enter your license plate or VIN, and get a real offer down to the penny. No back and forth, no surprises, just an experience you can trust. Like your offer? Accept it. Schedule pickup, and we'll come to you with a check in hand. Your car, your timeline, your terms. Visit Carvana.com to sell your car today. Carvana. Delivery fees and terms may apply. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them. With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer. La historia de Eliseo es un ejemplo impactante del amor y la misericordia de Dios hacia nosotros. Un profeta valiente y fiel, que se atrevió a confrontar al rey de Israel y a resucitar a un muerto, incluso después de haber muerto. Sí, es cierto. En este video, exploraremos cómo Eliseo demostró su fe y confianza en Dios, y cómo eso le permitió hacer lo imposible. Así que, prepara tu corazón para recibir un mensaje transformador. Y no te olvides de suscribirte a nuestro canal Salvados de Dios para más historias inspiradoras y motivadoras. Quiero animarte a quedarte hasta el final de este video y a darle me gusta y compartirlo con tus seres queridos. La historia de Eliseo es una oportunidad para que reflexiones sobre la fe, el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. No te pierdas esto. El nombre de Eliseo es conocido por muchos como una figura importante en la historia del Antiguo Testamento. Fue un profeta que vivió en un momento crucial para Israel, y su legado sigue inspirando a las generaciones presentes y futuras. Pero ¿quién era realmente Eliseo? ¿Cuál fue su papel en la historia de Dios con Israel? Para entender mejor a este profeta, debemos retroceder un poco en el tiempo y recordar quién lo precedió. Era una época en que Israel se hallaba dividida en dos reinos: Judá, gobernado por los descendientes de David, y Israel, gobernado por los descendientes de Jeroboam. Ambos reinos estaban lejos de la fe y del amor de Dios, y sucesivos líderes llevaban a sus pueblos hacia el desastroso abismo de la idolatría. En este contexto, Dios decide enviar un nuevo profeta para restaurar la fe y la disciplina en Israel. Y eso es exactamente lo que hace con Eliseo. Sin embargo, no era un profeta nuevo en sentido absoluto. Eliseo fue el sucesor directo de Elías, uno de los más grandes profetas israelitas. La historia de Eliseo comienza cuando Elías, ya anciano y cansado, se le aparece a Eliseo en la región del Jordán. La escena es emocionante. Elías está rodeado por una nube que indica la presencia de Dios, y Eliseo, un joven escriba que trabajaba para el rey Acab de Israel, se siente inmerso en ese momento especial. En un gesto sorprendente, Elías llama a Eliseo y le dice: ¿Qué estás haciendo aquí, hijo? La respuesta de Eliseo es emocionante: estoy trabajando para el rey Acab. Pero Elías no se detiene allí. Le hace una pregunta más profunda: ¿viste a la multitud que hay en Israel? ¿No ha quedado nadie que tome su parte en el Señor, aparte de mí? En ese momento, Eliseo comprendió que él estaba siendo llamado para seguir los pasos de Elías y ser un profeta del Señor. Fue un llamado a la dedicación total, sin condiciones ni reticencias. Y aunque Eliseo podría haber respondido con temor o inseguridad, él se une a Elías en el camino y asume su papel como profeta de Dios. Ahora que hemos conocido algo sobre quién era Eliseo y cómo llegó a ser un profeta, podemos reflexionar sobre lo que esto significa para nosotros. ¿Cuál es nuestro llamado? ¿Somos dispuestos a seguir a Dios sin condiciones ni reticencias? La respuesta de Eliseo es un modelo para nosotros,
estuvo dispuesto a dejar su trabajo y su comodidad para seguir a Dios y ser un mensajero del Señor. La lección que podemos aprender de la vida de Eliseo es que no importa quién seas o dónde te encuentres, siempre hay una oportunidad para cambiar el curso de tu vida y dedicarte a Dios. Y aunque puedas sentir temor o inseguridad, recuerda que Jesús nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. En estos momentos en que la humanidad se halla dividida entre la fe y la incredulidad, es importante recordar que Dios sigue llamando a personas para ser sus mensajeros. ¿Eres tú ese llamado? ¿Estás dispuesto a seguir a Dios sin condiciones ni reticencias? La respuesta de Eliseo puede inspirarte, estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir a Dios, y su legado sigue inspirando a las generaciones presentes y futuras. Así que, hermanos y hermanas en Cristo, no te detengas. No temas. Dios está contigo. ¿Qué necesitas hacer para seguir a Dios? ¿Qué sacrificio estás dispuesto a hacer para ser un mensajero del Señor? La respuesta de Eliseo puede inspirarte, estuvo dispuesto a dejarlo todo y seguir a Dios, y su legado sigue inspirando a las generaciones presentes y futuras. Sigue adelante. Dios está contigo. El siglo VIII antes de Cristo. Un momento crucial en la historia del pueblo israelita. El Reino Unido de Israel, fundado por Saúl después de la salida de Egipto, había sido dividido en dos reinos, Judá y Israel. Y justo en ese momento, surge una figura que cambiaría el curso de la historia, Eliseo. Imagina tú mismo viviendo en el siglo VIII antes de Cristo. La región es un paisaje de contrastes. De un lado, la prosperidad y la riqueza del reino israelita, de otro, la pobreza y la opresión que sufren muchos israelitas bajo el gobierno tiránico de Jeroboam II. En ese contexto, Dios llama a Eliseo para ser su mensajero en la tierra. Un hombre humilde, un siervo del faraón, que ha sido elevado por Dios para hablar en nombre de él. Y es ahí donde nuestra historia comienza. Pero antes de que sigamos adelante, es importante entender el contexto histórico en el que se desarrolló la vida de Eliseo. En el siglo VIII antes de Cristo, Israel estaba en un momento crítico. El reino israelita había sido dividido en dos partes, Judá y Israel. Y aunque Judá era el reino más pequeño, tenía una riqueza y prosperidad que contrastaban con la pobreza y la opresión del reino de Israel. Jeroboam II, el rey de Israel, era un líder poderoso pero corrupto. Era conocido por su crueldad y justicia tiránica. Y bajo su gobierno, el pueblo israelita vivía en la pobreza y la miseria. El sistema económico estaba en crisis y muchos israelitas estaban sin trabajo ni alimentos. Pero en medio de esa oscuridad, Dios movió a un hombre llamado Eliseo para ser su mensajero en la tierra. Un hombre que había sido elegido por Dios para hablar en nombre suyo. Y es ahí donde nuestra historia comienza. La Biblia nos dice que Eliseo era un siervo del faraón, un hombre humilde y anónimo que había sido llamado por Dios para realizar grandes cosas. Era un hombre que no tenía experiencia ni recursos, pero sí tenía una fe inquebrantable en Dios. Y es ahí donde podemos aprender una lección importante. Aunque el contexto histórico puede ser difícil, aunque la vida puede parecer oscura y sin esperanza, siempre hay espacio para que Dios intervenga y cambie el curso de la historia. En este sentido, la vida de Eliseo nos recuerda que no importa quiénes sean ni dónde estén, siempre hay una oportunidad para que Dios los use como instrumentos para realizar grandes cosas. No necesitan experiencia ni recursos, solo necesitan una fe inquebrantable en Él. La Biblia nos dice que Eliseo era un siervo del faraón y podemos aprender mucho de su historia. Aunque pareciera que no tenía nada que ofrecer, Dios lo llamó para realizar grandes cosas.
Y es ahí donde nuestra historia comienza. En el próximo episodio, veremos cómo Eliseo fue llamado por Dios y cómo respondió a ese llamado. Veremos cómo enfrentó desafíos y obstáculos, y cómo Dios lo usó para realizar grandes cosas en la tierra. Pero antes de que sigamos adelante, te quiero recordar que no importa quiénes sean ni dónde estén, siempre hay una oportunidad para que Dios los use como instrumentos para realizar grandes cosas. No necesitan experiencia ni recursos, solo necesitan una fe inquebrantable en Él. Así que, si eres un cristiano que busca vivir una vida inspiradora y auténtica para Cristo, te invito a unirte a mí en este viaje por la vida de Eliseo. En los próximos episodios, exploraremos cómo Dios lo llamó y cómo respondió a ese llamado. Y esperamos que, al final del camino, podrás encontrar inspiración para vivir una vida más auténtica y más unida a Cristo. En el libro de los reinos que se encuentra en el corazón del Antiguo Testamento, hay una figura que destaca por su santidad, su fe y su poder. Me refiero a Eliseo, un profeta del Dios vivificante, que nos enseñó la importancia de mantenerse cerca de Dios y permitir que Él sea el que dirija nuestras vidas. Eliseo es uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento, y su vida está llena de momentos inspiradores que nos recuerdan que Dios está siempre presente y dispuesto a ayudarnos. A medida que exploramos la vida de Eliseo, descubriremos cómo Dios lo llamó para servir como profeta y cómo él respondió con fe y obediencia. La figura de Eliseo es importante en la Biblia porque nos enseña que la santidad no está reservada solo a los grandes líderes o a las personas muy religiosas. En realidad, Eliseo era un hombre común que vivía en una época compleja y turbulenta. Era un hombre que había sido llamado por Dios para realizar grandes cosas, pero también era un hombre que enfrentó muchos desafíos y dudas. En el libro de los reinos, encontramos a Eliseo cuando era todavía joven y estaba al servicio del profeta Elías. En ese momento, Eliseo estaba aprendiendo las lecciones más importantes sobre la fe y la obediencia a Dios. Vemos cómo Elías lo tomó bajo su ala y lo entrenó en el arte de oír la voz de Dios. Una de las características más destacadas de Eliseo es su capacidad para escuchar la voz de Dios. Él sabía que era importante mantenerse cerca de Dios y permitir que Él le hablara directamente. Esta habilidad para escuchar la voz de Dios fue crucial en la vida de Eliseo, ya que nos muestra cómo podemos tener una relación personal y profunda con Dios. En el libro de los reinos, encontramos un momento inspirador donde Eliseo se sienta a solas con Dios y le pide que le revele su plan para Israel. En ese momento, Dios le habla directamente a Eliseo y le muestra su gran plan para restaurar la nación israelita. Esta experiencia es fundamental en la vida de Eliseo, ya que nos muestra cómo podemos tener una relación personal con Dios y cómo Él puede hablar directamente con nosotros. La figura de Eliseo también nos enseña la importancia de la obediencia a Dios. Cuando Dios le ordenó a Eliseo que fuera a Jericó y predicara contra la injusticia y el abuso, él no dudó ni un momento. Obviamente, esto era un desafío grande para él, pero él sabía que tenía que obedecer a Dios, por lo que se aventuró a hacerlo. La obediencia a Dios es fundamental en nuestra vida cristiana. Cuando nos damos cuenta de que Dios está llamándonos para realizar algo, debemos estar dispuestos a obedecer, incluso si eso signifique salir de nuestra zona cómoda y enfrentar desafíos. En la vida de Eliseo, vemos cómo su obediencia a Dios le permitió realizar grandes cosas. Fue capaz de hacer milagros, como el milagro del aceite que se multiplicó, y también fue capaz de curar a aquellos que estaban enfermos o heridos. La figura de Eliseo nos enseña que la santidad no está reservada solo para los grandes líderes o las personas muy religiosas. En realidad, Eliseo era un hombre común que vivía en una época compleja y turbulenta.
Era un hombre que había sido llamado por Dios para realizar grandes cosas, pero también era un hombre que enfrentó muchos desafíos y dudas. La figura de Eliseo es importante en la Biblia porque nos enseña la importancia de mantenerse cerca de Dios, permitir que Él sea el que dirija nuestras vidas y tener una relación personal con Dios. También nos enseña la importancia de la obediencia a Dios y cómo eso puede llevarnos a realizar grandes cosas. Así que, como cristianos, debemos aprender de la vida de Eliseo y permitir que Él sea el que dirija nuestras vidas. Debemos estar dispuestos a obedecer a Dios, incluso si eso signifique salir de nuestra zona cómoda y enfrentar desafíos. Queridos hermanos y hermanas, quiero concluir este capítulo con una pregunta: ¿estás dispuesto a permitir que Dios sea el que dirija tu vida? ¿Estás dispuesto a obedecer a Dios, incluso si eso signifique salir de tu zona cómoda y enfrentar desafíos? Si la respuesta es sí, entonces te invito a unirse a mí en este viaje emocionante y profundo por la Biblia. Vamos a explorar juntos la vida de Eliseo y aprender cómo podemos aplicar las lecciones que él nos enseñó en nuestras propias vidas. El sol había abandonado el cielo, y una oscuridad profunda cubría el paisaje. Eliseo, un joven y humilde pastor, se acercó a la tumba de Elisa, el famoso profeta que lo había elegido como su sucesor. La transición era inevitable, pero para Eliseo, aquella noche fue un momento de gran inquietud. Elisa, con sus últimas fuerzas, había llamado a Eliseo y le había transmitido su carga. «Mira, ya no hay nada más en mí», le dijo. Y aunque parecía la hora de la despedida, Elisa sabía que aquella transición era necesaria para el avance del reino de Dios. La escena es conocida por muchos. Un joven pastor, con ojos llenos de fe y un corazón humilde, se acerca a un hombre que había vivido décadas bajo la dirección del Señor. La trascendencia de ese momento nos habla de algo más allá de las limitaciones humanas. «Ese es el lugar donde puse su mortal», le dijo Elisa a Eliseo. Y aunque pareciera un lugar inhóspito, en realidad era el sitio donde Dios había elegido como morada para su siervo. Aquel lugar era santo, y en él se manifestaba la presencia divina. En ese momento, Eliseo no podía comprender plenamente lo que estaba viviendo. No sabía que Elisa, en sus últimas horas, había estado orando por él, pidiendo a Dios que le diera una visión y un discernimiento para guiar al pueblo de Israel en el camino correcto. Pero ¿qué es lo que podemos aprender de esta escena? La primera lección es la importancia de la sucesión. Elisa no había elegido a Eliseo como su sucesor porque fuera más capaz o más sabio, sino porque era un instrumento fiel y humilde en manos de Dios. En otras palabras, la transición de una generación a otra es un proceso divino que nos permite crecer y madurar en nuestra fe. La segunda lección es la importancia de la oración y el discernimiento. Elisa había estado orando por Eliseo, pidiendo a Dios que lo iluminara para llevar a cabo su misión. ¿Y qué dice la Biblia? Pide y se te dará, busca y encontrarás, llamar y se abrirá. Mateo 7:7. La oración es el instrumento más poderoso en nuestras manos para conectarnos con Dios y recibir su guía. La tercera lección es la importancia de la humildad. Eliseo no sabía lo que estaba viviendo, pero Elisa sí. Y aunque pareciera un momento de despedida, era en realidad un momento de transición hacia algo nuevo y emocionante. La humildad nos permite reconocer que somos instrumentos en manos de Dios, y que Él es el que obra en nosotros para producir su obra. Y la última lección es la importancia de confiar en Dios. Eliseo podría haberse sentido abrumado por la responsabilidad que se le venía encima, pero Elisa lo había preparado para enfrentar ese momento. Y aunque pareciera un desafío inmenso, fue en realidad una oportunidad para demostrar su fe y confianza en Dios.
En este capítulo de la historia del Antiguo Testamento, nos encontramos con un joven pastor que se convirtió en el sucesor de Elisa. Y aunque pareciera un momento de transición, era en realidad un momento de lanzamiento hacia algo nuevo y emocionante. ¿Y qué podemos aprender de esta escena? Pues que la fe no es solo creer en Dios, sino también confiar en Él para llevar a cabo su obra en nuestras vidas. La oración y el discernimiento son fundamentales para conectarnos con Dios y recibir su guía. Y la humildad nos permite reconocer que somos instrumentos en manos de Dios y que Él es el que obra en nosotros para producir su obra. Así que hoy, te invito a reflexionar sobre tu propio proceso de transición. ¿Qué desafíos estás enfrentando? ¿Cuál es la oración que debes hacer para recibir la guía de Dios? Recuerda que la fe no es solo creer, sino también confiar en Él para llevar a cabo su obra en tus vidas. Y si tienes una oportunidad de hablar con alguien que esté enfrentando un momento de transición, te invito a compartir esta lección con ellos. La fe no es algo individualista, sino una experiencia que compartimos con otros. Y cuando nos unimos para orar y confiar en Dios, podemos alcanzar cosas increíbles. Así que no te desanimes si pareciera que la transición sea difícil o abrumadora. Recuerda que Elisa estaba allí para apoyar a Eliseo, y Jesucristo está aquí para apoyarnos en nuestras propias transiciones. Confía en Él, y verás cómo obra milagrosamente en tu vida. Eliseo, el sucesor de Elisa, era un hombre llamado por Dios para seguir en los pasos del gran profeta que había sido su maestro. Y fue así como Eliseo se convirtió en el líder y guía espiritual del pueblo de Israel. En el momento en que Elisa partió este mundo, Eliseo no parecía ser la persona más probable para ocupar ese lugar. Era un hombre humilde, sin poderío ni influencia, pero tenía una fe inquebrantable en Dios y una convicción profunda de su llamado a servir al Señor. En el capítulo 17 del Libro de los Reyes, leemos cómo Eliseo se dirigió al río Jordán para seguir el fallecimiento de Elisa. En ese momento, estaba rodeado por desconocidos y sin tener un claro propósito ni misión. Sin embargo, Dios no se hizo esperar a desvelar su plan. Una mañana, mientras Eliseo oraba en silencio, el Señor le habló directamente y le dijo: ¿Cuál es el regalo que Elisa te ha dado? Reyes 17:1. En ese momento, Eliseo se dio cuenta de que Dios estaba poniendo a prueba su fe y su confianza en él. Eliseo respondió con una sencilla sinceridad: no me he sentado en el trono de Elisa. Reyes 17:1. Esa respuesta muestra que Eliseo había internalizado la lección más importante que Elisa le había enseñado: que todo su poder y autoridad provienen de Dios. No se trató de una simple mera humildad, sino de una realidad profunda que sabía que era el resultado de la obra divina en su vida. Pero lo que es aún más inspirador es cómo Eliseo demostró ser un líder visionario y apasionado. En el capítulo 13 del Libro de los Reyes, leemos sobre cómo Eliseo se dirigió a Jericó para enfrentar la crisis que aquejaba al pueblo. 2 Reyes 13:20. Allí encontró una situación desesperada, donde la gente estaba rodeada por el enemigo y parecía imposible salir adelante. Sin embargo, Eliseo no se rindió. Con un corazón lleno de fe y determinación, oró a Dios y pidió que Él hiciera una milagrosa intervención. Y justo entonces, la situación cambió radicalmente. La muralla de Jericó se derrumbó, y el pueblo pudo salir al frente y liberarse del dominio extranjero. Ese episodio nos enseña que, como líderes cristianos, debemos ser capaces de enfrentar las crisis con fe y determinación. Debemos ser personas que no se rinden ante la adversidad, sino que confían en Dios para hacer lo imposible. Y eso es precisamente lo que Eliseo demostró hacer.
El sucesor de Elisa era un hombre llamado por Dios para seguir su legado y llevar a cabo una misión que era más grande que él mismo. A pesar de no tener experiencia ni poderío, Eliseo se convirtió en un líder apasionado y visionario que confiaba en la obra divina en su vida. Y eso es precisamente lo que debemos aprender de Eliseo. Debemos ser personas que confíen en Dios, que crean que todo nuestro poder y autoridad provienen de Él. Debemos ser líderes que sean apasionados y visionarios, que no se rinden ante la adversidad, sino que confían en la obra divina en su vida. Así que, ¿qué nos dice Eliseo sobre cómo podemos vivir nuestra vida como cristianos? Simplemente, nos enseña que debemos confiar en Dios, creer que Él es nuestro refugio y fortaleza en momentos de crisis. Debemos ser personas que no se rinden ante la adversidad, sino que se albergan en la promesa divina: Dios es mi refugio y fortaleza, mi Dios, el Dios de mi salvación. No podemos dejar de recordar que Eliseo fue un hombre llamado por Dios para seguir su legado. Y tú eres un hijo o hija amado de Dios. Tú también tienes un llamado divino en tu vida. Así que, ¿qué esperas? Confía en Dios y haz lo imposible. Comenzamos a descubrir la vida y los logros de Eliseo, ese apasionado seguidor de Dios que sucedió a Elisa en el ministerio. Y lo hacemos con una característica fundamental que define su estilo de vida: la confianza en Dios. Cuando se trata de seguir a Dios, muchos creen que requiere una gran fe o una gran audacia. Sin embargo, la verdad es que Eliseo nos muestra que la confianza en Dios no es un acto solo de valor o arriesgamiento, sino más bien un resultado natural de conocimiento y relación con Él. En el primer capítulo de su ministerio, Eliseo se enfrenta a una situación que parecería imposible. El rey Jehú, que había sido designado por Dios para gobernar Israel, pide la ayuda de Eliseo para derrotar a los sirios, que estaban atacando el país. Ahora bien, no era un problema fácil, ya que Jehú tenía un ejército poderoso y los sirios eran una fuerza formidable. En lugar de buscar ayuda propia o confiar en sus propias habilidades para vencer al enemigo, Eliseo hace algo que nos parece increíblemente valiente. Se acerca a la casa de Jehú, se sienta a comer con él y luego les dice: Dios ha hablado hoy por medio mío 2 veces. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué Eliseo no busca ayuda divina para derrotar al enemigo? La respuesta es que la confianza en Dios ya era una característica fundamental de su vida. Él sabía que Dios era fuerte y poderoso, y que Él podría hacer todo lo necesario para vencer a los sirios. En este sentido, Eliseo nos muestra que la confianza en Dios no es solo un sentimiento o una creencia, sino más bien una forma de vivir. Es una forma de entender el mundo y las situaciones que enfrentamos, sabiendo que Dios está detrás del escenario. Ahora, esto puede parecer fácil para algunos, pero para muchos de nosotros, la confianza en Dios es un desafío diario. Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre y ansiedad, donde las noticias pueden ser desalentadoras y los problemas pueden parecer insuperables. Pero Eliseo nos muestra que, incluso en medio de la adversidad, podemos mantener nuestra confianza en Dios. Y esto no es solo una cuestión de fe, sino más bien de relación con Él. Cuando estamos cerca de Dios, cuando le pedimos consejo y dirección, podemos estar seguros de que Él estará con nosotros, guiándonos a través de los tiempos difíciles. En este sentido, la confianza en Dios es una característica fundamental para cualquier cristiano que desee seguir a Cristo. No es solo un sentimiento o una creencia, sino más bien una forma de vivir, una forma de entender el mundo y las situaciones que enfrentamos, sabiendo que Dios está detrás del escenario. Y esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos desarrollar esta confianza en Dios? La respuesta es simple: mediante la oración, el estudio de la palabra y la relación con Él.
Cuando nos sentimos cercanos a Dios, cuando le pedimos consejo y dirección, podemos estar seguros de que Él estará con nosotros, guiándonos a través de los tiempos difíciles. En este sentido, Eliseo nos muestra que la confianza en Dios no es solo un acto de fe o de valor, sino más bien el resultado natural de conocimiento y relación con Él. Y esto es algo que podemos aplicar en nuestras vidas diarias, ya sea en momentos de alegría o de adversidad. Así que, hermanos y hermanas, quiero dejarles un desafío hoy: busquen a Dios con todo su corazón y espíritu. Busquen conocerlo más profundamente, busquen relacionarse con Él y confiar en Él para todas las cosas. Y cuando enfrenten situaciones difíciles, recuerden que la confianza en Dios es una característica fundamental de nuestra fe. La oración que sigue es un recordatorio de la importancia de mantener nuestra confianza en Dios, especialmente en momentos de adversidad. Señor, te pedimos que nos das la confianza para enfrentar los desafíos de cada día. Ayúdanos a conocer mejor a Jesús y a relacionarnos con Él de manera más profunda. Que nuestra fe sea un refugio seguro en momentos de adversidad y que siempre sepamos que tú estás detrás del escenario, dirigiendo nuestras vidas hacia el propósito que tienes para nosotros. Amén. La historia de la resurrección de un hombre muerto, sin duda es uno de los episodios más fascinantes y emocionantes en la vida del profeta Eliseo. En este momento crucial, Dios muestra su poder y su amor por la humanidad, demostrando que no hay nada imposible para Él. El incidente ocurrió cuando Eliseo visitó a una viuda que vivía en el territorio de los filisteos, un lugar donde la gente era conocida por su hostilidad hacia Israel. La viuda había sido abandonada por su marido y se encontraba en una situación desesperada, con poco más que la ropa que llevaba y la promesa de pagar sus deudas. Era como si la vida le había quitado todo el sentido. En este momento crítico, Eliseo decide visitar a esta viuda y mostrarle la amorosa providencia de Dios. Cuando llega a su casa, ve a una gran cantidad de amigos y parientes reunidos para llorar la muerte del hijo único de la mujer. La escena es tan triste como la que se encuentra en la vida de cualquier cristiano que ha perdido a un ser querido. Pero Eliseo no viene solo para compartir el dolor, viene con una misión divina. Con la autoridad que le da Dios, toca al niño muerto y lo llama por su nombre. Y sucede algo increíble. El niño resucita, sin embargo, no es un simple milagro, sino que es una demostración del poder de Dios en la vida. Este episodio nos enseña dos cosas importantes. En primer lugar, que Dios puede hacer lo imposible. No hay enfermedad, ni muerte, ni circunstancia difícil que esté más allá de su capacidad para intervenir y cambiar el curso de los eventos. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, el mismo que hizo milagros en la vida de los patriarcas y que resucitó a Jesús después de 3 días. En segundo lugar, este incidente nos muestra que Dios se interesa personalmente por cada uno de nosotros. No hay persona más importante o menos importante para Él, todas son hijos e hijas amados y merecedores de su amor incondicional. La viuda estaba sola y abandonada, pero Dios no la olvidó. Y cuando Eliseo toca al niño muerto, es como si Dios mismo estuviera tocando a cada uno de nosotros. ¿Qué podemos aprender de este episodio? Primero, que Dios puede intervenir en nuestras vidas para cambiar el curso de los eventos y hacer lo imposible. Segundo, que Él se interesa personalmente por cada uno de nosotros y nos ama incondicionalmente. Pero hay una pregunta más importante que se nos hace: ¿qué debemos hacer para experimentar la resurrección en nuestras vidas? La respuesta es simple: debemos tener fe en Dios. La fe no es solo creer que algo es posible, sino también confiar en que Dios puede hacerlo y estar dispuesto a recibir su amor y su intervención en nuestras vidas. En Jesucristo, encontramos la verdadera resurrección.
Él es el que dio vida a muerte y la victoria sobre la muerte. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, podemos experimentar la resurrección en nuestras vidas. No más temor ni ansiedad, sino la paz y la confianza en que Dios nos ama y nos cuida. Así que, hermanos y hermanas, ¿qué estamos esperando para experimentar la resurrección en nuestras vidas? Vamos a tener fe en Dios y recibir su amor incondicional. Ahora que hemos visto el momento preciso en que Jesús dijo, «Estoy aquí», a la amada Marta, ¿qué circunstancias rodeaban este milagro de la resurrección del muerto? ¿Y qué lecciones podemos aprender de esta poderosa demostración de Dios? La historia comienza con la llegada de Jesús y sus discípulos al pueblo de Betania, donde reside su amigo Lázaro. Pero justo antes de llegar, Jesús se entera de que Lázaro ha fallecido. Eso fue un golpe duro. Sin embargo, en lugar de desanimarse o sentirse abrumado por la noticia, Jesús muestra una fe inquebrantable y decide ir a Betania para visitar a sus amigos. La razón por la que esto es tan importante es porque revela el corazón de Jesús. No se le rindió ante la muerte ni se detuvo en el camino. En lugar de eso, decidió seguir adelante, guiado por su fe y su amor por Lázaro y sus amigos. Esto nos enseña que, como creyentes, no podemos dejar que las circunstancias nos desanimen o nos hagan retroceder. Debemos mantener la fe firme en Dios, incluso en momentos de gran dolor y desesperación. Al llegar a Betania, Jesús se dirige directamente al sepulcro donde reposaba el cuerpo de Lázaro. Y no solo lo veía como un cadáver, sino que veía la oportunidad para demostrar su poder y amor. Con una oración simple pero poderosa, invoca a Dios Padre, pidiéndole que resucite a Lázaro. Y entonces, lo hace. Lázaro sale del sepulcro vivo, rodeado por el olor de los perfumes y ungüentos que habían sido colocados sobre su cuerpo. Este milagro es un recordatorio poderoso de la autoridad divina y de la victoria sobre la muerte. Es un llamado a creer en Dios, incluso cuando las circunstancias parecen imposibles o desesperanzadoras. ¿Y qué nos enseña esto? Que Jesús no solo puede resucitar a los muertos, sino que también puede revivificar nuestras vidas y darnos una nueva oportunidad de vida. Pero hay algo más importante en este milagro. Es el testimonio de la fe de María y Marta. Aunque estaban profundamente dolientes por la pérdida de su hermano, no permitieron que su dolor los llevara a la desesperación. En lugar de eso, se acercaron a Jesús con fe y confianza, sabiendo que Él era el Señor y Salvador. Y justo como Jesús les prometió, Lázaro regresó a la vida. ¿Qué podemos aprender de esta historia? Que la fe es la clave para recibir la ayuda divina. Que no importa cuáles sean las circunstancias que nos rodean, si tenemos fe en Dios, Él puede hacer algo milagroso en nuestra vida. ¿Y qué debemos hacer? Debemos acercarnos a Jesús con fe y confianza, sabiendo que Él es el Señor y Salvador de nuestras vidas. Así que, amigos, no permitamos que las circunstancias nos hagan retroceder. No dejemos que la muerte y la desesperación nos ganen. Tenemos fe en Dios y podemos recibir ayuda divina en momentos de gran necesidad. Viva Jesús y su amor. I get so many headaches every month. It could be chronic migraine, 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine. It's not for those who have 14 or fewer headache days a month. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia
myasthenia gravis or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor. Visit BotoxChronicMigraine.com or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Get in the game with the college-branded Venmo debit card. Wreck your team with every tap and earn up to 5% cash back with Venmo Stash, a new rewards program from Venmo. No monthly fee, no minimum balance, just school pride and spending power. Get in the game and sign up for the Venmo debit card at venmo.com/collegecard. The Venmo MasterCard is issued by the Bancorp Bank N.A. Select schools available. Venmo Stash terms and exclusions apply at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Ever feel like your brain just won't click? Onnit Alpha Brain is a daily supplement engineered to support memory, focus, and mental speed. Made with science-backed ingredients, Onnit Alpha Brain helps you lock in, tune out distractions, and stay sharp. See what your brain can really do. Visit onnit.com and shop Alpha Brain to unlock your next level. That's ONNIT.com. Incondicional por nosotros. El milagro de la resurrección. Uno de los más grandes y asombrosos en todo el Nuevo Testamento. Y, sin embargo, detrás de este milagro hay una lección fundamental que nos enseña sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. Imagina a Jesús, rodeado por amigos y seguidores, llorando y lamentando la muerte de su amigo Lázaro. Los familiares de Lázaro estaban devastados, y el dolor era palpable. Pero entonces, algo cambia. Jesús mira hacia arriba, se detiene un momento, y luego dice, Lázaro, sal. Y lo cierto es que Lázaro sale de la tumba, vestido y sin aroma de muerte. Este milagro no solo nos muestra el poderío divino, sino que también nos enseña sobre la importancia de la fe en Dios. Jesús sabía que Lázaro estaba muerto desde el momento en que se enteró de su muerte. Pero no se detuvo ahí. No se lamentó ni se desesperó. En lugar de eso, confió en Dios y pronunció una oración simple pero poderosa. Y lo cierto es que la fe es fundamental para lograr milagros como la resurrección. La fe nos permite ver más allá de la realidad circundante y creer en el poderío divino. La fe nos da la confianza de que Dios puede hacer lo imposible, no solo en este mundo sino también en el próximo. Pero hay algo aún más profundo en este milagro. La resurrección de Lázaro no solo es un testimonio del poderío divino, sino que también es un recordatorio de nuestra condición mortal y la necesidad de ser salvos por Dios. La Biblia nos dice que la muerte entró en el mundo a través de la transgresión, pero la vida entró en el mundo a través de la fe en Jesucristo, Romanos 5:12. En otras palabras, la muerte es un resultado natural de nuestras acciones pecaminosas. Pero la vida, la verdadera vida, procede de nuestra fe en Jesucristo. Y eso nos lleva a la pregunta fundamental, ¿cuál es el estado de mi corazón hacia Dios? ¿Estoy confiando en Él o no? La resurrección de Lázaro nos enseña que la fe y la confianza en Dios son fundamentales para lograr milagros y vivir una vida plena y abundante. En este sentido, la fe no es solo algo que creemos con nuestra mente, sino también algo que experimentamos con nuestro corazón. La fe es un proceso de amor, esperanza y confianza en Dios. Y cuando creemos con todo nuestro ser, podemos lograr lo imposible. Pero hay otro aspecto importante en este milagro, la importancia del testimonio de Jesús. La resurrección de Lázaro no solo es un milagro que demuestra el poderío divino, sino que también es un testimonio del amor y el carácter de Jesús. Jesús sabía que la muerte era un resultado natural de nuestras acciones pecaminosas, pero Él también sabía que la vida procede de nuestra fe en Él. Y eso nos lleva a la pregunta fundamental, ¿qué tipo de testimonio estoy dando como cristiano? ¿Estoy testificando sobre el amor y el poderío divino a través de mi palabra y mis acciones? ¿O estoy siendo un testimonio de temor, incredulidad y falta de fe?
La resurrección de Lázaro nos enseña que la fe y la confianza en Dios son fundamentales para lograr milagros y vivir una vida plena y abundante. Y también nos recuerda que el testimonio de Jesús es fundamental para compartir el amor y el poderío divino con los demás. La resurrección de Lázaro es un milagro que nos enseña sobre la importancia de la fe y la confianza en Dios. La fe nos permite ver más allá de la realidad circundante y creer en el poderío divino. Y cuando creemos con todo nuestro ser, podemos lograr lo imposible. Así que, queridos hermanos y hermanas en Cristo, ¿qué tipo de testimonio estás dando como cristiano? ¿Estás testificando sobre el amor y el poderío divino a través de tu palabra y tus acciones? ¿O estamos siendo un testimonio de temor, incredulidad y falta de fe? Si lo que sea que estés haciendo, recuerda que la fe y la confianza en Dios son fundamentales para lograr milagros y vivir una vida plena y abundante. Así que, no te detengas ahí. Confía en Dios, creyendo con todo tu corazón, y ve a donde Él te lleve. ¡Viva la fe! En el corazón de la región de Israel hay un lugar que se convirtió en el escenario principal del ministerio de Eliseo, uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento. Jezreel, como se llamaba ese lugar, era una ciudad con una historia rica y compleja que se entrelazó con la vida y ministerio de Eliseo. La ubicación geográfica de Jezreel es significativa, ya que se encuentra en el valle del Jezreel, una región fértil y próspera, donde se cultivaban granos y viñas. Esta zona era un cruce natural entre las rutas comerciales y militares que conectaban Egipto con Mesopotamia, lo que la convertía en un lugar estratégico y de gran interés para las potencias del Antiguo Testamento. Jezreel también tiene una importancia especial en la historia del Antiguo Testamento. Fue allí donde se estableció el reino de Israel después de la muerte de Saúl, cuando David fue ungido como nuevo rey. La ciudad también fue escenario de importantes eventos históricos, como la victoria de Josué sobre los hititas en la batalla de Jase y la caída del reino de Israel ante el asedio babilonio. La vida y ministerio de Eliseo se entrelazaron estrechamente con Jezreel. Fue allí donde comenzó su ministerio como profeta, cuando se le encargó a Elías, su mentor y maestro, que entregara su espada y el anillo al río Jordán. La escena es emblemática. Eliseo, un joven pastor y apóstol, está listo para recibir la visión y la misión de Dios. ¿Qué haces aquí, Eliseo?, le pregunta Elías. Y Eliseo responde, no hay nada grande como ti, que te trae aquí, 1 Reyes 19:20. Esta escena nos muestra la humildad y el reconocimiento que Eliseo tiene hacia su mentor y maestro, pero también su disposición a recibir la misión de Dios. La ubicación geográfica de Jezreel es importante para entender el ministerio de Eliseo. Como profeta, él se centró en restaurar la fe y la esperanza en Israel, después de la decadencia y la idolatría que había prevalecido durante muchos años. Jezreel, como ciudad próspera y fértil, era un lugar perfecto para Eliseo comenzar su ministerio. La vida y ministerio de Eliseo se caracterizaron por milagros y señales que demostraron la presencia y el poder de Dios. Fue allí donde curó a una mujer que no tenía hijos, luego de hacer un gesto simbólico de arrodillarse sobre suelo, 1 Reyes 17:20-23. Fue allí también donde Eliseo se enfrentó con los falsos profetas y les advirtió sobre la venidera destrucción si no cambiaban sus caminos. La ubicación geográfica de Jezreel nos recuerda que el ministerio de Dios no está limitado a un lugar o cultura específicos. Eliseo, como cualquier otro cristiano, puede predicar y servir en cualquier parte del mundo, ya sea en una ciudad próspera o en un lugar pobre. La importancia de Jezreel también nos recuerda que la fe y la esperanza no están ligadas a las circunstancias exteriores.
A pesar de que Israel había caído en idolatría y decadencia, Dios siguió siendo fiel y amoroso hacia su pueblo. La historia de Eliseo nos muestra cómo Dios puede utilizar a cualquier persona o lugar para hacer grandes cosas. La ubicación geográfica de Jezreel es significativa porque se entrelazó con la vida y ministerio de Eliseo, uno de los profetas más destacados del Antiguo Testamento. La ciudad próspera y fértil fue el escenario principal donde Eliseo comenzó su ministerio como profeta, restaurando la fe y la esperanza en Israel. ¿Qué podemos aprender de Jezreel? Podemos aprender que la fe y la esperanza no están ligadas a las circunstancias exteriores. Que Dios puede utilizar a cualquier persona o lugar para hacer grandes cosas. Y que el ministerio de Dios no está limitado a un lugar o cultura específicos. Si queremos seguir el ejemplo de Eliseo, debemos estar dispuestos a recibir la misión y visión de Dios, sin importar dónde estemos ni qué circunstancias nos rodeen. Debemos ser como Eliseo, que se arrodilló sobre el suelo para curar a una mujer que no tenía hijos, y que enfrentó a los falsos profetas con valentía y determinación. Hagamos un llamado a la fe y al ministerio de Dios en nuestras vidas. Que Jezreel sea un lugar de restauración y renovación para nosotros, como lo fue para Eliseo. ¡Viva la fe! Eliseo se estableció en Jezreel, una ciudad rodeada de campos y viñedos, donde había sido llamado por Dios para ministeriar. Era un lugar idílico, pero también un lugar desolado, lejano a la luz de la vida espiritual. Fue allí que Eliseo comenzó su obra como profeta y pastor, rodeado de una comunidad que necesitaba el amor y la guía de Dios. En este contexto, llegó una mujer a casa de Eliseo con un problema urgente. Su hijo, ya en la hora final, estaba al borde de la muerte. La madre se desesperaba, suplicando a Eliseo que hiciera algo para salvar a su hijo. Él, con el corazón compasivo y lleno de fe, se movió por la voluntad divina. ¿Por qué fue tan importante esta resurrección? ¿Por qué Dios permitió que Eliseo experimentara este milagro en Jezreel? La respuesta se encuentra en la naturaleza del ministerio de Eliseo. Él no era un mago, sino un mensajero divino, llamado para restaurar la esperanza y el amor en un mundo que parecía haber olvidado a Dios. En este momento crítico, Eliseo se movió con confianza y fe. No dudó ni un momento, ya que sabía que Dios era capaz de todo, incluyendo la resurrección del muerto. Y así lo hizo. Con su poderosa oración y su conexión con el mundo celestial, Eliseo invocó a Dios para que trajera de vuelta al hijo. La escena es emocionante, la madre se encuentra en el umbral, suplicando, Eliseo, orando y conectado con Dios, el niño, ya muerto, revive. ¿Qué sucede aquí? ¿Por qué Dios permite que esto suceda? En realidad, esta historia nos enseña una verdad fundamental sobre la naturaleza de Dios. Él es un Dios que ama a los niños, que ve en ellos un valor inestimable y que no desecha a nadie. La resurrección del niño en Jezreel fue un recordatorio para Eliseo, y para nosotros, que Dios está siempre dispuesto a intervenir en nuestras vidas. Pero hay algo más aquí. Esta historia nos enseña también sobre la importancia de mantener la fe en momentos de desesperación. La madre suplicó a Eliseo con lágrimas en los ojos, pero él no se rindió. Él se movió con fe y confianza, sabiendo que Dios era capaz de todo. ¿Qué podemos aprender de esta historia? ¿Cómo podemos aplicarla en nuestras vidas? Primero, recordamos que Dios es un Dios amoroso y poderoso. No hay problema o situación que esté fuera de su alcance. Segundo, la fe es lo que hace posible el milagro. No importa cómo parezca nuestra situación, la fe nos permite conectarnos con Dios y experimentar su poder. Finalmente, esta historia nos enseña sobre la importancia del ministerio y la obra de Dios en nuestras vidas.
Eliseo no fue un estadista ni un líder político, fue un profeta y pastor que se movió por la voluntad divina. Y lo mismo podemos decir de nosotros. No estamos llamados a ser magnates o líderes, sino mensajeros de amor y esperanza. Concluyendo, la vida y ministerio de Eliseo en Jezreel nos recuerdan que Dios es un Dios amoroso y poderoso que puede intervenir en nuestras vidas en cualquier momento. Nuestro desafío es mantener la fe y confianza en momentos de desesperación, sabiendo que Dios es capaz de todo. ¿Qué podemos hacer para honrar a Dios en nuestra vida diaria? ¿Cómo podemos ser mensajeros de amor y esperanza como Eliseo? Primero, debemos enfocarnos en nuestra relación con Dios. Debemos buscar su rostro cada día, orando y conectándonos con Él. En segundo lugar, debemos ser fiadores de amor y esperanza para aquellos que nos rodean. Debemos ser los primeros en escuchar, ayudar y apoyar a los demás. Y finalmente, debemos mantener la fe y confianza en momentos de desesperación, sabiendo que Dios es capaz de todo. Así, como Eliseo, podemos ser instrumentos de amor y esperanza en este mundo. Podemos ser mensajeros de Dios, llevando su luz y su amor a aquellos que lo necesitan más. Y cuando parezca que la situación es desesperada, podemos recordar que Dios es un Dios amoroso y poderoso que puede intervenir en nuestras vidas en cualquier momento. Así que, amigos, no perdamos tiempo ni oportunidad para honrar a Dios y ser instrumentos de amor y esperanza. Vivan el Evangelio y vivan la fe. La vida y ministerio de Eliseo en Jezreel han sido testigos silenciosos de la presencia divina en nuestro mundo. Como un discípulo y sucesor del profeta Elías, Eliseo ha estado dedicado a seguir los pasos de aquel gran líder espiritual, pero con una visión y una misión propias. En Jezreel, Eliseo encontró un pueblo que había sido olvidado por Dios. La región estaba sufriendo la sequía y el hambre, y la gente estaba a punto de rendirse ante la adversidad. Sin embargo, Eliseo no se rindió. Con una fe que iba más allá de la comprensión humana, comenzó a compartir la palabra de Dios con los que lo rodeaban. ¿Y qué sucedió? La vida cambió. La influencia de Eliseo en la región fue como un rayo de sol que iluminó el camino para aquellos que estaban perdidos. La gente comenzó a ver la realidad de la misericordia y amor de Dios, y muchos decidieron seguirlo. Eliseo no era un hombre poderoso ni ricos, pero tenía una sabiduría y un discernimiento divinos que lo hacían irresistible para aquellos que buscan la verdad. Su ministerio fue como un bálsamo para las almas quebradas y hambrientas de justicia. La palabra de Dios es como un rayo de luz que ilumina el camino hacia la salvación. Y Eliseo, como un faro en el mar, guió a la gente hacia esa luz. Su ministerio fue una invitación a la fe, un llamado a dejar atrás los pecados y las debilidades para recibir el amor y la misericordia de Dios. Pero ¿cómo logró Eliseo tener tanta influencia en la región? La respuesta está en su oración y su dedicación. Él sabía que la fuente de su poder no era él mismo, sino Dios. Y fue a esa misma fuente donde se refugió cada vez que se sentía pequeño o inseguro. La fe de Eliseo fue como un río que fluyó sin cesar, nutriendo y renovando a la gente con el agua viva de la palabra de Dios. Y cuando las cosas parecían difíciles o imposibles, él no se rindió. En lugar de eso, oró con todo su corazón y alma, y Dios respondió. La historia de Eliseo es una lección valiosa para nosotros en este momento. Vivimos en un mundo que necesita la luz de la palabra de Dios más que nunca. Y nosotros, como discípulos del Señor Jesucristo, somos llamados a ser ese faro en el mar, guiando a los demás hacia la salvación. La influencia de Eliseo en la región fue un reflejo de su ministerio, un ministerio que se basó en la oración, la dedicación y la fe. Y nosotros podemos aprender mucho de ese ejemplo.
Podemos ser como Eliseo, dedicados a seguir el Señor Jesucristo y a compartir la palabra de Dios con los demás. ¿Pero qué significa eso para nuestras vidas diarias? Significa que debemos buscar a Dios en nuestra oración, pidiéndole guía y sabiduría para llevar a cabo su ministerio en nuestro mundo. Significa que debemos ser como Eliseo, valientes y dispuestos a arriesgar todo por la fe. Y lo más importante, significa que debemos compartir la palabra de Dios con los demás, sin temor ni miedo. Debemos ser como Eliseo, un apóstol del amor y la misericordia de Dios. La vida y ministerio de Eliseo en Jezreel son un recordatorio poderoso de la influencia que podemos tener en nuestra comunidad cuando nos dedicamos a la oración, la dedicación y la fe. Y nosotros podemos ser como Eliseo, agentes de cambio y amor en nuestro mundo. Así que, amigos míos, permitan que el Espíritu Santo los guíe en este camino. Permitan que su fe sea una fuente de inspiración y renovación para ellos mismos y para los demás. Y como Eliseo, sean aquellos que llevan la luz de la palabra de Dios a un mundo que necesita su amor y misericordia. La influencia de Eliseo en la región fue una prueba viviente de la potencia de la fe y el ministerio del Señor Jesucristo. Y nosotros podemos ser como Él, agentes de cambio y amor en nuestro mundo. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos guíe y a compartir la palabra de Dios con los demás. Eliseo y Jehú, dos figuras que parecen muy diferentes en apariencia, pero que comparten un objetivo común: servir al Dios de Israel. En este capítulo, vamos a profundizar en la relación entre Eliseo, el profeta llamado por Dios para suceder a Elisa, y Jehú, el rey de Israel que va a cambiar el curso de la historia. La escena comienza con una orden divina para Eliseo: haz que mi siervo Asael reine sobre todos los pueblos. Pero hay un problema. Asael era conocido por su crueldad y violencia, y muchos creían que no era el mejor candidato para reinar. ¿Por qué Dios elegiría a alguien como él? La respuesta está en la naturaleza de Dios. Él no busca el mérito humano, sino la obediencia y la lealtad. Asael no era perfecto, pero estaba dispuesto a hacer lo que Dios ordenaba. Mientras tanto, Jehú, un oficial del ejército israelita, se encontraba en Samaria, la capital de Israel. Era un hombre ambicioso y poderoso, pero también confundido y sin dirección espiritual. Sin embargo, su vida iba a cambiar drásticamente cuando se cruzó con Eliseo. La orden divina para Eliseo era clara: toma este vaso de vinagre y ponlo en la ventana que mira hacia Jericó. ¿Pero por qué un vaso de vinagre? La respuesta está en la simbología. El vinagre representa el poder de Dios para purificar y renovar a las personas. Jehú era como un vaso vacío, sin contenido espiritual, pero cuando se encontró con Eliseo, recibió una nueva orientación. La escena es emblemática. Eliseo le dice a Asael que mate a Jehú, el rey de Israel, 2 Reyes 9, 7-10. ¿Pero por qué? La respuesta está en la naturaleza del pecado. Jehú había sido llamado por Dios para hacer justicia y castigar al reino de Israel por sus pecados, pero él mismo se había desviado y estaba cegado por su propia ambición y codicia. La relación entre Eliseo y Jehú es fascinante. Ambos eran líderes, pero mientras que Eliseo era un profeta que servía a Dios con humildad y lealtad, Jehú era un rey que se había desviado de la fe y del camino recto. Sin embargo, cuando se encontraron, Eliseo no buscó derrotar o juzgar a Jehú, sino que lo llamó a regresar al camino correcto. La enseñanza es clara: Dios puede utilizar a personas imperfectas para realizar su voluntad. No necesitamos ser perfectos para servirle. Lo importante es nuestra disposición a obedecer y a confiar en Él, como hizo Asael. Pero ¿qué podemos aprender de la relación entre Eliseo y Jehú? Primero,
que Dios puede cambiar nuestras vidas. Jehú fue un hombre confundido y sin dirección espiritual, pero cuando se encontró con Eliseo, recibió una nueva orientación. Segundo, que el pecado tiene consecuencias. Jehú había sido llamado por Dios para hacer justicia, pero su desviación lo llevó a la destrucción. Tercero, que la fe y la obediencia son fundamentales. Eliseo no buscó derrotar a Jehú, sino que lo llamó a regresar al camino correcto. La relación entre Eliseo y Jehú es un recordatorio de que Dios puede usar a personas imperfectas para realizar su voluntad. No necesitamos ser perfectos para servirle, pero sí debemos estar dispuestos a obedecer y confiar en Él. La fe y la obediencia son fundamentales para vivir una vida plena y significativa. Así que, amigos, te invito a reflexionar sobre tu propia relación con Dios. ¿Estás dispuesto a obedecer y confiar en Él, como Asael? ¿Has recibido una nueva orientación, como Jehú? Recuerda que la fe es un proceso continuo y que Dios puede usar a personas imperfectas para realizar su voluntad. La pregunta final es, ¿quién eres tú en el reino de Dios? ¿Eres como Eliseo, un profeta que sirve con humildad y lealtad? ¿O eres como Jehú, un líder que se ha desviado de la fe y del camino recto? La respuesta es simple, puedes ser ambas cosas. Puedes ser un líder que sirve a Dios con humildad y lealtad, y al mismo tiempo, puedes ser una persona imperfecta que está dispuesta a obedecer y confiar en Él. Así que, te invito a hacer el llamado a la fe. Confía en Dios, no importa quién seas o qué hayas hecho. Él puede cambiar tu vida y darle un nuevo propósito. La respuesta es siempre sí, sí, Señor, estoy dispuesto a obedecer y confiar en ti. Eliseo, el profeta de Dios, se dirigió al rey Jehú con una verdad inmarchable. Aquel hombre que había sido elevado a la posición más alta del reino, no estaba exento de crítica y corrección divina. Eliseo, como mensajero de Dios, se atrevió a decir lo que era necesario decir. ¿Por qué has cometido tal injusticia en el corazón de Israel? 2 Reyes 10:15. La historia de Jehú es conocida por todos. Fue un gran líder militar que derrotó a los reyes israelitas y sirios y que se convirtió en rey de Israel después de la muerte de Joram. Sin embargo, su victoria y poder no lo protegieron de la crítica y el juicio divino. Eliseo vio que Jehú había abandonado el camino recto y se había vuelto hacia la idolatría y la injusticia. Jehú había sido un instrumento poderoso en manos de Dios para castigar a Israel por sus pecados, pero él mismo no estaba exento de responsabilidad. Eliseo, con su visión clara y firme, le hizo saber al rey que su acción más importante era la obediencia a la voluntad divina. Sin embargo, Jehú había olvidado esa realidad y se había dejado llevar por el orgullo y el poder. La crítica de Eliseo no fue una falta de amor ni respeto hacia Jehú, sino una llamada a la conciencia para que regresara al camino correcto. Dios había usado a Jehú para un propósito específico, pero ahora era necesario que se arrepintiera y volviera a ser fiel. Eliseo no venía a condenar ni a juzgar, sino a restaurar y a sanar. La pregunta que Eliseo le hace a Jehú es crucial: ¿por qué has cometido tal injusticia en el corazón de Israel? ¿Qué había motivado a Jehú a abandonar el camino divino? La respuesta está clara: la ambición, el orgullo y la codicia. Jehú se había vuelto egoísta y desobediente, y como consecuencia, había traído dolor y sufrimiento sobre Israel. La justicia es un tema fundamental en la Biblia. Dios es un Dios justo que reprende a aquellos que lo han abandonado y que ha establecido los estándares morales para su pueblo. La crítica de Eliseo a Jehú no era una crítica personal, sino una llamada a la justicia y a la obediencia divina.
La lección que podemos aprender de esta historia es que, aunque tengamos poder y autoridad, no somos exentos de la corrección y el juicio divino. Dios nos llama a ser justos y honestos en nuestro trato con los demás, y si no lo hacemos, Él mismo se encargará de hacerlo. Not sure how to tackle your taxes? Are you sweating the small print? You may be experiencing FOMO, the fear of messing up. The answer? Using TurboTax on Intuit Credit Karma. They help you get your biggest refund, and then we help you do more with it. With a personalized plan designed to help you hit your money goals. It's time to take your taxes to the max. Start filing today in the Credit Karma app. La fe no es solo una cuestión de creer en Dios, sino también de obedecer sus mandatos y de vivir de acuerdo a su voluntad. La obediencia es el fruto del amor y la fe. Jehú, como muchos líderes, se había dejado llevar por el poder y el orgullo, pero Eliseo le recordó que lo más importante era la obediencia a Dios. La oración de Eliseo en este momento es crucial, que no te falte quien te guíe, 2 Reyes 10:15. Jehú había perdido su camino y necesitaba que alguien se lo recordara. Es un llamado a todos nosotros, especialmente a aquellos que tienen responsabilidades y autoridad sobre otros. No debemos olvidar que somos servidores de Dios y que nuestra primera responsabilidad es la obediencia a sus mandatos. La aplicación de esta lección es sencilla. Nosotros también podemos perder nuestro camino en la vida. Podemos dejarnos llevar por el orgullo, la ambición o la codicia. Pero Dios nos llama a regresar al camino correcto. Él nos da un corazón nuevo y un espíritu renovado para que podamos seguir su voluntad. La crítica de Eliseo a Jehú no fue una falta de amor ni respeto, sino una llamada a la conciencia para que regresara al camino correcto. Nosotros también podemos sentirnos criticados y juzgados por nuestros actos, pero eso es parte del proceso de crecimiento y sanación. Dios nos llama a ser justos y honestos en nuestro trato con los demás, y si no lo hacemos, Él mismo se encargará de hacerlo. La fe no es solo una cuestión de creer, sino también de obedecer. Jehú, como muchos líderes, se había dejado llevar por el poder y el orgullo, pero Eliseo le recordó que lo más importante era la obediencia a Dios. Queremos ser como Eliseo, personas que no temen decir la verdad y que nos atrevemos a enfrentar las situaciones difíciles para hacer la voluntad de Dios. Queremos ser justos y honestos en nuestro trato con los demás. Queremos obedecer a Dios y vivir de acuerdo a su voluntad. Y queremos que Él guíe nuestras vidas para que podamos seguir el camino recto y encontrar la paz y la felicidad que Él tiene preparadas para nosotros. En el capítulo anterior, vimos cómo Eliseo, el profeta de Dios, se encontró con el rey Jehú, un líder israelita que había sido nombrado por Dios para restaurar la justicia en Israel. Sin embargo, Jehú tomó medidas drásticas y sangrientas para eliminar a los somrianos, la familia real de Israel, que habían llevado al pueblo al pecado y a la idolatría. Ahora, vamos a explorar las consecuencias de la acción de Jehú y su impacto en la región. Es importante recordar que Jehú había sido elegido por Dios para este papel específico, pero también es crucial examinar los resultados de sus acciones y reflexionar sobre lo que podemos aprender de esta historia. Después de eliminar a la familia real omriana, Jehú se convirtió en el nuevo rey de Israel. Sin embargo, su reinado no fue tan pacífico como había esperado. Los israelitas, quienes habían sido libertados por Jehú de la opresión omriana, comenzaron a rebelarse contra él. La razón era simple: Jehú había eliminado a tantos líderes y nobles que el sistema político de Israel se había derrumbado. No había un liderazgo establecido y los israelitas no sabían quién les iba a dirigir. Este vacío de poder creó una oportunidad para la anarquía y la violencia. Los israelitas comenzaron a luchar entre sí y el país cayó en una situación de caos y desorden.
Eliseo, que había sido testigo de todo lo que había pasado, se dio cuenta de que Jehú había cometido un grave error. Había eliminado a los líderes sombrianos sin plantear un plan para reemplazarlos con nuevos líderes que pudieran guiar al pueblo. La historia de Jehú nos enseña la importancia del liderazgo y la importancia de tener un plan para el futuro. Cuando Dios nos llama a hacer algo, es importante que tengamos un plan para llevarlo a cabo y que tengamos un liderazgo establecido para guiar a otros. En este sentido, Jehú falló en su misión. Pero no todo fue malo. A pesar de la caos y la violencia que siguió al reinado de Jehú, el pueblo israelita se dio cuenta de que necesitaban un líder verdadero que los guiara hacia Dios. Y es aquí donde entra Eliseo, quien había sido testigo de todo lo que había pasado. Eliseo no se permitió ser distraído por la caos y la violencia que rodeaba al pueblo israelita. En lugar de eso, siguió siendo un líder fiel a Dios y continuó predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Y es aquí donde podemos aprender una lección valiosa. A veces, cuando enfrentamos situaciones difíciles y caóticas, nos sentimos tentados a dar vueltas a la locura o a permitir que la desesperación nos gane. Pero no debemos hacerlo. Debemos seguir siendo fieles a Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo, incluso en tiempos de crisis. La historia de Eliseo nos enseña que, a pesar de las circunstancias difíciles, podemos seguir siendo una luz en la oscuridad y un testimonio viviente para Cristo. Y es aquí donde podemos encontrar la fuerza para seguir adelante, incluso cuando las cosas parecen ir mal. La historia de Jehú y Eliseo nos enseña la importancia del liderazgo y la importancia de tener un plan para el futuro. También nos muestra que, a pesar de las circunstancias difíciles, podemos seguir siendo fieles a Dios y predicar el Evangelio de Jesucristo. Y es aquí donde podemos encontrar la fe para seguir adelante. Fe en que Dios es nuestro líder y nuestro guía. Fe en que puede usar cualquier situación difícil para su gloria y nuestra transformación. Y fe en que, a pesar de las circunstancias difíciles, podemos seguir siendo un testimonio viviente para Cristo. Así que, amigos, no permitamos que la desesperación o el miedo nos gane. Sigamos siendo fieles a Dios y predicando el Evangelio de Jesucristo, incluso en tiempos de crisis. Y cuando las cosas parecen ir mal, recordemos que Dios es nuestro líder y nuestro guía, y que puede usar cualquier situación difícil para su gloria y nuestra transformación. Eliseo, el profeta que vino después del tiempo de los grandes profetas. ¿Qué legado dejó este hombre de Dios en la tierra? ¿Cuáles fueron sus logros y milagros que nos permiten reflexionar sobre su vida y ministerio? Recapitulando, Eliseo fue un hombre que dio testimonio de la poderosa intervención divina en su vida. Comenzó como discípulo de Elisa, el profeta que lo llamó a ser su sucesor. Aprendió del mejor maestro y se convirtió en él mismo, realizando milagros y prodigios en nombre de Dios. Recuerda cómo Eliseo curó a la mujer que había sido infértil por muchos años, dándole un hijo como bendición divina. ¿Cómo no sentirnos inspirados al ver la compasión y el amor de Dios hacia ella? Eso es el poder del Dios Todopoderoso. Recuerda cómo Eliseo multiplicó los panes y las aceitunas para alimentar a 100 hombres que estaban famélicos. ¿Cómo no sentirnos movidos al ver la abundancia de Dios en nuestra propia vida? Eso es el amor de Dios por nosotros. Y, naturalmente, recuerda cómo Eliseo se enfrentó con los falsos profetas y con los reyes que lo desafiaron. ¿Cómo no sentirnos emocionados al ver la valentía y la confianza en Dios de este hombre? Eso es el espíritu de la fe. Pero, sobre todo, Eliseo dejó un legado más profundo, la importancia de la obediencia a Dios. Cuando el rey Joás se enteró de que Elisa había muerto, envió un oficial a llamar al sepulturero y decirle: cuando llegues a la tumba, pon un cadáver allí,
para que cuando alguien entre y vea, se asuste y no vaya más cerca. Pero Eliseo ordenó, póngase el arco y las flechas en el sepulcro. ¿Por qué? ¿Por qué Dios le había hablado directamente? ¿Cuál es este tumulto que haces aquí? No les des un cadáver, sino que ponga el arco y las flechas. Eso es la voz de Dios en nuestras vidas. En momentos como esos, debemos preguntarnos, ¿qué legado dejamos nosotros en nuestra vida diaria? ¿Estamos siendo obedientes a la voz de Dios en nuestras circunstancias? No es fácil seguir los pasos de Eliseo. No es fácil ser un profeta que habla en nombre de Dios. Pero, ¿qué podemos aprender de su vida? ¿Qué podemos aprender de su obediencia a la voz de Dios? Puedes decir, eso es algo muy difícil para mí. Y tienes razón. La obediencia a la voz de Dios puede ser difícil. Pero no hay otra manera de vivir una vida significativa. Eliseo nos enseña que la fe no es solo creer, sino también actuar en acuerdo con lo que Dios nos dice. La fe es acción, no solo palabra. Y eso requiere coraje, determinación y confianza en Dios. Pero, eso es exactamente lo que necesitamos en nuestra vida. Eso es exactamente lo que Dios nos dice en su palabra. La Biblia nos dice, y si alguno oye mis palabras, pero no las obra, soy como aquel hombre que construyó su casa sobre la arena. Mateo 7:26. ¿Qué pasa cuando nuestra vida no se basa en la obediencia a la voz de Dios? Se convierte en una vida frágil y inestable. Pero, cuando nos comprometemos con la obediencia a la voz de Dios, eso es cuando nuestra vida se vuelve fuerte y segura. Eso es cuando podemos enfrentar los desafíos y las pruebas de esta vida. Así que, ¿qué legado queremos dejar en nuestra vida? ¿Queremos dejar un legado de obediencia a la voz de Dios? Si eso es lo que deseamos, entonces debemos estar dispuestos a hacer lo que Él nos dice. No hay otro camino. No hay otra manera de vivir una vida significativa. La fe no es solo creer, sino también actuar en acuerdo con lo que Dios nos dice. Así que, vamos a dejar un legado. Vamos a ser obedientes a la voz de Dios. Vamos a construir nuestras vidas sobre la roca firme y segura de la fe. No hay otro camino. La vida es una oportunidad para elegir. Elegimos seguir a Dios o no. Elegimos dejar un legado o no. Elegimos ser obedientes o no. Y, cuando elegimos seguir a Dios y ser obedientes a su voz, entonces podemos decir con confianza, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Juan 14:6. Eso es la vida significativa. No hay otro camino. La vida es una oportunidad para elegir. Elegimos dejar un legado que perdure. Eliseo, el profeta que se convirtió en una figura clave en la historia del Antiguo Testamento. Su legado no solo es importante para la iglesia primitiva, sino también para nosotros, los creyentes de hoy. A medida que reflexionamos sobre su vida y ministerio, nos damos cuenta de que Eliseo no fue solo un profeta poderoso, sino también un modelo de fe y obediencia. En el libro de los Reyes, encontramos el testimonio de la vida y obra de Eliseo, que se caracterizó por su devoción a Dios y su compromiso con la misión divina. Fue un hombre llamado por Dios para ser un instrumento de justicia y redención en un mundo lleno de injusticia y opresión. Y lo hizo con gran eficacia, como podemos ver en los muchos relatos del libro de los Reyes que nos hablan de sus milagros, su sabiduría y su valentía. Pero Eliseo no solo fue un profeta poderoso, también fue un modelo de fe y obediencia. Se convirtió en una figura paterna para Israel, guiando a la gente con autoridad y sabiduría. Su ministerio se caracterizó por su capacidad para escuchar y responder a la voz de Dios, incluso en momentos de gran desafío y peligro.
Y es aquí donde encontramos el legado más importante de Eliseo, su capacidad para dejar un impacto duradero en la historia del Antiguo Testamento. Su ministerio no solo cambió vidas individuales, también transformó la sociedad israelita y preparó el camino para el nacimiento de Cristo. En este sentido, Eliseo es un modelo para nosotros, los creyentes de hoy. Podemos aprender mucho sobre la fe y la obediencia a través de su vida y ministerio. Nos enseña que, incluso en momentos de gran desafío y peligro, podemos confiar en Dios y responder a su llamado. Pero Eliseo también nos muestra la importancia del legado en la historia del Antiguo Testamento. Su ministerio no fue solo sobre él mismo, sino también sobre los demás. Fue un profeta que se preocupó por el bienestar de Israel y trabajó para restaurar la justicia y la paz en la tierra. Y es aquí donde encontramos una lección importante para nosotros, la importancia del legado en nuestra propia vida y ministerio. Como creyentes, tenemos un llamado para servir a Dios y a los demás. Y eso significa que debemos preocuparnos por el bienestar de aquellos con quienes nos relacionamos. Pero, además de la importancia del legado, Eliseo también nos enseña sobre la fe y la obediencia en momentos de desafío y peligro. Su vida nos muestra que, incluso cuando las cosas parecen ir mal, podemos confiar en Dios y responder a su llamado. En este sentido, Eliseo es un modelo para nosotros en muchos sentidos. Es un profeta que se preocupó por el bienestar de Israel y trabajó para restaurar la justicia y la paz en la tierra. Y es un modelo de fe y obediencia, incluso en momentos de gran desafío y peligro. El legado de Eliseo es una lección importante para nosotros, los creyentes de hoy. Nos enseña sobre la importancia del legado en nuestra propia vida y ministerio, y nos muestra que, incluso en momentos de desafío y peligro, podemos confiar en Dios y responder a su llamado. Y eso me lleva a preguntarme, ¿qué es el legado que quiero dejar en mi propio ministerio? ¿Qué impacto quiero tener en la vida de aquellos con quienes me relaciono? ¿Y cómo puedo ser como Eliseo, un modelo de fe y obediencia, incluso en momentos de gran desafío y peligro? Espero que esta reflexión te haya inspirado a considerar el legado que deseas dejar en tu propio ministerio. Recuerda que, como creyentes, tenemos un llamado para servir a Dios y a los demás. Y eso significa que debemos preocuparnos por el bienestar de aquellos con quienes nos relacionamos. No te olvides de orar por mí y por mi equipo. Estoy aquí para servirte y ayudarte en tu propio ministerio. Que Dios bendiga tu camino. El legado de Eliseo es más que solo la suma de sus milagrosos hechos. Es una llamada a la fe y un ejemplo inspirador de cómo podemos aplicar las lecciones del Antiguo Testamento en nuestras vidas cristianas. Imagina por un momento que eres uno de los miles de israelitas que se congregaban en torno a Eliseo, escuchando sus palabras de santidad y justicia. ¿Qué les decía? No hay otro Dios fuera del Señor, el Dios verdadero, 1 Reyes 18:36. En un mundo donde los ídolos y las falsas religiones eran comunes, Eliseo se enfocaba en presentar a YHWH como el único Dios verdadero. Él nos enseña que nuestra fe no debe estar puesta en personas ni cosas, sino en el Dios vivo y poderoso. La vida de Eliseo es un ejemplo de cómo podemos aplicar las lecciones del Antiguo Testamento en nuestras vidas cristianas. Como ministro de Dios, Eliseo se enfrentó a desafíos y obstáculos que parecían insuperables. Sin embargo, en lugar de darse por vencido, confió en el Señor y obtuvo resultados asombrosos. ¿Qué podemos aprender de su fe? En primer lugar, Eliseo nos enseña la importancia de la dependencia en Dios. Cuando se enfrentó a la crisis del hambre en Israel, no buscó ayuda entre sus propios recursos ni los de los demás, sino que se acercó a Dios y le pidió ayuda. De igual manera,
cuando nos enfrentamos a desafíos y problemas, debemos aprender a depender en el Señor. Él es nuestro refugio y nuestro auxilio en momentos de necesidad. En segundo lugar, Eliseo nos muestra la importancia de la obediencia y el servicio a Dios. Como ministro de Dios, se comprometió a servir al Señor con todo su corazón. De igual manera, como cristianos, debemos estar dispuestos a servir a Dios sin condición ni reserva. La obediencia y el servicio son fundamentales para una vida cristiana exitosa. Por último, Eliseo nos enseña la importancia de la perseverancia y la fe en momentos de adversidad. Cuando se enfrentó a la amenaza del rey Ben-Hadad, no se asustó ni se desanimó, sino que confió en el Señor y obtuvo un milagroso triunfo. De igual manera, cuando nos enfrentamos a momentos de adversidad o persecución, debemos aprender a perseverar en la fe. El Señor es nuestro refugio y nuestra protección en momentos difíciles. El legado de Eliseo es un llamado a la fe y un ejemplo inspirador de cómo podemos aplicar las lecciones del Antiguo Testamento en nuestras vidas cristianas. Como cristianos, debemos aprender a depender en Dios, a servirle con todo nuestro corazón y a perseverar en la fe en momentos de adversidad. Finalmente, no podemos dejar de mencionar el llamado a la santidad que Eliseo nos hace. Él nos enseña que la santidad no es solo una virtud individual, sino también una forma de vivir que refleja la naturaleza divina de Dios. Como cristianos, debemos aprender a vivir para Dios y hacer su iglesia en el mundo. Así que, amigos, aquí te dejo algunas preguntas para reflexionar. ¿En qué momentos de mi vida he depuesto mi fe en Dios y me he enfocado en mis propios recursos? ¿Cómo puedo servir a Dios con todo mi corazón y no solo con mi inteligencia o mi capacidad? ¿Qué desafíos estoy enfrentando actualmente que me están tentando a perder la fe? ¿Cómo puedo perseverar en la fe y confiar en el Señor? En este capítulo, hemos visto cómo Eliseo nos enseña las lecciones del Antiguo Testamento y cómo podemos aplicarlas en nuestras vidas cristianas. Espero que hayas sido inspirado y fortalecido en tu fe. Eliseo, uno de los profetas más poderosos y auténticos del Antiguo Testamento. Su vida estuvo marcada por milagros, predicciones y momentos de gran valor espiritual. Y sin embargo, a pesar de su importancia, su historia está íntimamente ligada a la nuestra, como cristianos. La Biblia nos muestra a Eliseo en el momento culminante de su ministerio, rodeado de poderosos hechos milagrosos y predicciones que cambiaron el curso de la historia. Y es justamente aquí donde podemos encontrar la clave para entender el impacto que Eliseo tuvo en la Biblia y en nuestra vida como creyentes. En primer lugar, debemos recordar que Eliseo fue un discípulo de Elisa, uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento. Fue él quien recibió las últimas instrucciones de su maestro antes de morir, y quien heredó el ministerio que Elisa había desarrollado en la tierra. Eliseo comenzó su ministerio con una gran confianza en Dios, como lo demuestra en el milagro del aceite que multiplicó para alimentar a 100 hombres. Este milagro no solo demostró la capacidad de Eliseo para hacer cosas imposibles, sino también su fe inquebrantable en la provisión divina. Pero Eliseo no se limitó a realizar milagros y predicciones. También fue un gran predicador que compartió el mensaje del Señor con los demás. Fue él quien profetizó la muerte de Hazael, rey de Siria, y quien predijo la victoria israelita en la batalla de Ramot Gilead. En este sentido, Eliseo es un ejemplo viviente de la fe y el poder del Espíritu Santo. Como cristianos, podemos aprender mucho de su vida y ministerio. Podemos aprender a confiar en Dios como lo hizo Eliseo y a depender de su provisión y protección. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre el impacto que Eliseo tuvo en la historia? En primer lugar, debemos recordar que Eliseo fue un profeta que habló con autoridad y verdad. Fue él quien predijo la muerte de Hazael,
rey de Siria, y quien profetizó la victoria israelita en la batalla de Ramot Gilead. Este tipo de predicciones no eran solo simples coincidencias o adivinaciones. Eran palabras divinas que reflejaban el conocimiento y poder de Dios. Y es justamente aquí donde podemos encontrar la clave para entender el impacto que Eliseo tuvo en la Biblia. En segundo lugar, debemos recordar que Eliseo fue un profeta que fue honrado por Dios. Fue él quien recibió las últimas instrucciones de Elisa antes de morir y quien heredó su ministerio. Esto nos muestra que Dios tenía un gran aprecio y respeto hacia Eliseo. Pero ¿qué nos dice la Biblia sobre el impacto que Eliseo tuvo en nuestra vida como creyentes? En primer lugar, debemos recordar que la fe de Eliseo es un ejemplo para nosotros. Su confianza inquebrantable en Dios y su dependencia de sus promesas son una lección valiosa para todos los creyentes. En segundo lugar, debemos recordar que Eliseo fue un profeta que predicó la verdad del Señor. Fue él quien compartió el mensaje de Dios con los demás, y quien llamó a la gente a regresar a Dios. Esto nos muestra que nuestra fe debe ser caracterizada por una confianza inquebrantable en Dios y un compromiso con su palabra. Finalmente, debemos recordar que Eliseo fue un profeta que se mantuvo firme en su fe hasta el final de sus días. Fue él quien enfrentó a los reyes y líderes de la tierra sin temerles, y quien se mantuvo dedicado al Señor hasta su muerte. Y es justamente aquí donde podemos encontrar la clave para entender el impacto que Eliseo tuvo en nuestra vida como creyentes. La fe de Eliseo no fue solo una forma de vivir para él mismo, sino también para todos los demás que lo rodeaban. Fue un ejemplo vivo y auténtico de la fe y el poder del Espíritu Santo. La historia de Eliseo es un ejemplo inspirador de la fe y el poder del Espíritu Santo. Como cristianos, podemos aprender mucho de su vida y ministerio. So good, so good, so good. New spring arrivals are at Nordstrom Rack stores now. Get ready to save big with up to 60% off Rag & Bone, Marc Jacobs, Free People, and more. How did I not know Rack has Adidas? Because there's always something new. Join the Nordy Club to unlock exclusive discounts, shop new arrivals first, and more. Plus, buy online and pick up at your favorite Rack store for free. Great brands, great prices. That's why you Rack. Pros, just because something on the job runs out doesn't mean you have to. Order it on the Lowe's app. My Lowe's Pro Rewards members get free same-day delivery on eligible orders over $25. Get the fasteners, hardware, or tools you need to keep the job moving. Order by 2 p.m. and get eligible in-stock items delivered right to your job site by 8 p.m. Members get more at Lowe's. Loyalty program subject to terms and conditions. Subject to availability. Restrictions and terms at lowes.com/shipping terms. Subject to change. It's crunch time at work and you need to bring wings to your workday. Visit redbull.com/gettingitdone and answer a couple questions about your work style to get a Spotify customized playlist tuned to your productivity. Plus, score a can of Red Bull on us while you go from to-do to done. And remember, Red Bull gives you wings. Supplies are limited. Terms apply. Visit the website for more information. Podemos aprender a confiar en Dios como lo hizo Eliseo y a depender de su provisión y protección. Pero más allá de esto, debemos recordar que la fe de Eliseo es un llamado a la nuestra. Somos llamados a seguir al Señor con fe y confianza, sin importar lo que nos suceda en la vida. Y es justamente aquí donde podemos encontrar el impacto real de la historia de Eliseo en nuestra vida como creyentes. ¿Qué decidimos hacer? ¿Vamos a seguir al Señor con fe y confianza, o vamos a dejar que las circunstancias nos guíen? La elección es nuestra. Pero si queremos vivir una vida inspiradora y auténtica como la de Eliseo, debemos estar dispuestos a confiar en Dios y a seguir al Señor con fe y confianza. Así que, ¿qué nos dice la Biblia sobre el impacto que Eliseo tuvo en nuestra vida? En primer lugar, debemos recordar que la fe de Eliseo es un ejemplo para nosotros. Su confianza inquebrantable en Dios y su dependencia de sus promesas son una lección valiosa para todos los creyentes.
En segundo lugar, debemos recordar que Eliseo fue un profeta que predicó la verdad del Señor. Fue él quien compartió el mensaje de Dios con los demás, y quien llamó a la gente a regresar a Dios. Esto nos muestra que nuestra fe debe ser caracterizada por una confianza inquebrantable en Dios y un compromiso con su palabra. Finalmente, debemos recordar que Eliseo fue un profeta que se mantuvo firme en su fe hasta el final de sus días. Fue él quien enfrentó a los reyes y líderes de la tierra sin temerles, y quien se mantuvo dedicado al Señor hasta su muerte. Y es justamente aquí donde podemos encontrar el impacto real de la historia de Eliseo en nuestra vida como creyentes. La fe de Eliseo no fue solo una forma de vivir para él mismo, sino también para todos los demás que lo rodeaban. Fue un ejemplo vivo y auténtico de la fe y el poder del Espíritu Santo. Así que, ¿qué decidimos hacer? ¿Vamos a seguir al Señor con fe y confianza, o vamos a dejar que las circunstancias nos guíen? La elección es nuestra. Pero si queremos vivir una vida inspiradora y auténtica como la de Eliseo, debemos estar dispuestos a confiar en Dios y a seguir al Señor con fe y confianza. ¿Cuál es el propósito de la profecía? ¿Es solo una predicción para el futuro, o hay algo más profundo y significativo en juego? La respuesta se encuentra en las enseñanzas del profeta Eliseo, que nos muestra que la aplicación práctica de sus palabras tiene un impacto directo en nuestras vidas. Imagina por un momento que estás enfrentando una situación difícil en tu vida. La incertidumbre y el miedo están acechándote a cada paso. En ese momento, recuerda las palabras del Señor: no temas, porque yo estoy contigo, no temas, porque soy tu Dios. Isaías 41:10. Estas palabras de consuelo nos dan la oportunidad de refugiarnos en el amor incondicional de Dios y encontrar la paz en medio del caos. La profecía de Eliseo no es solo un recordatorio histórico de cómo Dios actuó en el pasado, es una llamada a la fe y a la acción para nuestros días. Cuando nos enfrentamos con desafíos y situaciones complicadas, podemos aplicar las enseñanzas del profeta Eliseo y encontrar la victoria. En el capítulo anterior, vimos cómo Eliseo profetizó sobre el fin de la gran hambruna que azotaba al reino de Israel. Pero no fue solo una predicción, fue un llamado a la fe y a la acción para que los israelitas se pusieran en camino hacia una nueva era de prosperidad y bendición. Y lo mismo podemos hacer en nuestras vidas. La aplicación práctica de las enseñanzas de Eliseo nos recuerda que Dios es el mismísimo Señor del universo, y que nada puede separarnos de su amor incondicional. Cuando nos sentimos perdidos o confundidos, podemos buscar la guía divina en la palabra de Dios. Podemos aplicar las enseñanzas de Eliseo y encontrar la victoria en nuestras luchas. La aplicación práctica de las enseñanzas de Eliseo también nos muestra que la fe no es solo una teoría, es una realidad que se puede experimentar en nuestra vida diaria. Cuando creemos en Dios y en su amor incondicional, podemos encontrar la paz, el consuelo y la victoria en nuestras luchas. La profecía de Eliseo también nos recuerda que la fe no es solo individual, es comunitaria. Cuando nos unimos a otros creyentes en la fe, podemos experimentar la fuerza y la inspiración que surge de nuestra comunión con Dios. Podemos aplicar las enseñanzas de Eliseo y encontrar la victoria en nuestras luchas. La aplicación práctica de las enseñanzas de Eliseo nos lleva a reflexionar sobre nuestros propios caminos. ¿Cuáles son los desafíos que estamos enfrentando en nuestras vidas? ¿Qué podemos hacer para aplicar las enseñanzas de Eliseo y encontrar la victoria? La aplicación práctica de las enseñanzas de Eliseo también nos recuerda que la fe no es solo una experiencia individual, es una llamada a la acción. Cuando creemos en Dios, podemos experimentar el poder de la fe y hacer cambios positivos en nuestras vidas y en las vidas de los demás.
La profecía de Eliseo nos recuerda que la aplicación práctica de sus enseñanzas tiene un impacto directo en nuestras vidas. La fe no es solo una teoría, es una realidad que se puede experimentar en nuestra vida diaria. Cuando creemos en Dios y aplicamos las enseñanzas de Eliseo, podemos encontrar la victoria en nuestras luchas y vivir una vida plena y bendecida. Así que, ¿qué vamos a hacer? Vamos a aplicar las enseñanzas de Eliseo en nuestras vidas. Vamos a creer en Dios y encontrar la victoria en nuestras luchas. Vamos a unirnos a otros creyentes en la fe y experimentar la fuerza y la inspiración que surge de nuestra comunión con Dios. Y vamos a hacer cambios positivos en nuestras vidas y en las vidas de los demás. La profecía se cumplió, y podemos cumplirla también en nuestras vidas. La aplicación práctica de las enseñanzas de Eliseo nos lleva a una vida plena y bendecida, llena de fe, esperanza y amor incondicional. ¡Viva la fe! Eliseo, el profeta que se convirtió en una persona tan importante para Dios que la profecía de su nacimiento fue cumplida. ¿Cómo podemos ser como Eliseo en nuestras propias vidas? La respuesta está en la historia de este hombre humilde y llena de fe. Imagina a un niño pequeño, apenas conocido por el nombre, naciendo en una era oscura y difícil para Israel. Sin embargo, su nacimiento no fue casualidad. Fue el cumplimiento de una profecía que Elisa, el profeta anterior, había hecho saber a la familia de Eliseo: mira, este niño nacerá y será un gran hombre en Israel. 1 Reyes 19:16. ¿Qué impacto podría tener en alguien conocer desde pequeñito que tiene un propósito grande en la vida? Ahora, imagina cómo Eliseo creció bajo la sombra de Dios. Aprendió a oír su voz y a seguir sus instrucciones. No hay duda de que fue una gran bendición para él tener a Elisa como mentor y guía espiritual. La influencia de este profeta sabio y amoroso en la vida de Eliseo no podemos sobreestimar. Pero, ¿qué nos enseña la historia de Eliseo? ¿Cómo podemos aplicar sus lecciones a nuestras vidas? Para mí, hay 3 momentos clave que nos muestran cómo ser como Eliseo. Primero, aprendemos a escuchar y a obedecer. En el capítulo 4 del libro de los Reyes, Eliseo es llamado por Dios para suceder a Elisa. ¿Qué hace? Escucha. Obedece. No pregunta ni duda. Simplemente se acerca y dice: sí, Señor. 1 Reyes 19:19. Eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Debemos aprender a escuchar el llamado de Dios y a obedecer sin vacilar. Segundo, aprendemos a creer y a confiar. En el capítulo 5 del Libro de los Reyes, Eliseo se enfrenta con una situación desesperada. La esposa de un hombre importante le pide ayuda para alimentar a su hijo, ya que no tienen nada para comer. ¿Qué hace? Pone fe. Confía en Dios. Dice: no te preocupes, yo voy a hacer algo. 1 Reyes 17:13. Eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Debemos aprender a creer y a confiar en el poder de Dios, incluso cuando las cosas parecen imposibles. Tercero, aprendemos a ser humildes y a reconocer la gloria de Dios. En el capítulo 6 del libro de los Reyes, Eliseo intercede por una mujer que había perdido sus hijos. ¿Qué hace? Reconoce la gloria de Dios. Dice: que soy yo para que viva este niño. 1 Reyes 17:18. Eso es lo que debemos hacer en nuestras vidas. Debemos aprender a ser humildes y a reconocer la gloria de Dios, no solo en momentos de triunfo, sino también en momentos de necesidad. Ahora, preguntamos: ¿cómo podemos aplicar estas lecciones en nuestras vidas? ¿Cómo podemos ser como Eliseo en nuestros propios contextos? Primero, escuche y obedece. No te detengas. No te desanimes.
Sigue adelante con la fe. Si Dios te llama a algo, no lo rechaces. Segundo, crea y confía. No te preocupes. Confía en el poder de Dios. Que sea imposible para ti, pero es posible para Dios. Tercero, sé humilde y reconoce la gloria de Dios. No eres tú quien lo hace todo. Es Dios quien obra en tu vida. La profecía que se cumplió nos enseña que podemos ser como Eliseo en nuestras propias vidas. Podemos aprender a escuchar y obedecer, a creer y confiar, y a ser humildes y reconocer la gloria de Dios. ¿Qué me dices? ¿Estás dispuesto a aprender de la historia de Eliseo y a aplicar sus lecciones en tu propia vida? Sé un Eliseo en tu propia época. Tenga fe. Tenga confianza. Siga adelante con Dios. Espero que esta reflexión te haya inspirado a crecer en la fe y a ser un instrumento más efectivo para el reino de Dios. Que Dios bendiga tu camino.